ven, el diente en sí de que está hecho de dentina. La dentina sería todo esto amarillo, ¿sí se entiende? ¿Quién produce la dentina? Se llaman odontoblastos. Luego se los preguntará en embryo de vez en cuando. Origen embrionario del odontoblasto, cresta neural. Entonces, ¿qué me forma el odontoblasto? Bien, el odontoblasto tiene de dentina. Va. Lo cubrimos por arriba y por abajo. Siendo estrictos, yo no veo el diente, no veo la dentina, veo las capas que lo cubren. Por arriba lo cubre el esmalte. ¿Sí queda claro? Por abajo lo cubre el cemento. ¿Vamos bien? Sí. El esmalte, es lo que les comentaba alguna vez, es la parte más dura del cuerpo. Los cristales del hueso se llaman cristales de hidroxiapatita. Más o menos un hueso tiene un 60-70%. Era lo mismo que se salía en el oído y una piedrita. Ese era carbonato de calcio. Esos eran los atolitos. Pero aquí, el hueso tiene hidroxiapatita, pero les decía como un 60-70%. En cambio, vean el esmalte, llega casi a un 98%. O sea, el esmalte es lo más duro del cuerpo y aún ese se quiebra, ¿no? Imagínense. Nosotros no vemos como tal al diente. ¿Qué es lo que vemos? El esmalte. ¿Se entendió? Ahora, por dentro el diente está hecho ¿de qué? De dentina. ¿Qué partes le estudiamos? Una corona, que es lo que está arriba, cubierto por esmalte, y una raíz. ¿Se entiende? Entonces, otra vez, al diente, porciones. Corona está arriba y raíz. La raíz no se ve, está incrustada. ¿Queda claro? El diente está hecho de dentina. ¿Quién lo formó? ¿Qué células? Odontoblastos. Por arriba, ¿quién lo cubre? Esmalte. Por abajo, el cemento. Y el esmalte lo forman los ameloblastos. Origen embrionario, el ectodermo. Por eso les puse epitelio. Si en embryo se les preguntara quién forma, de dónde se originan las células que forman el esmalte, del ectodermo. Las células que forman la dentina de la cresta neural. ¿Se entendió? Sí. El diente tiene su ligamento. Quiero que vean aquí donde ven el hueso, ¿no? El hueso es del alveolo, ¿sí queda claro? ¿Se entiende? Sí. Ven que entre el hueso y el diente hay aquí como unas cositas, unas fibras. Todas esas fibras le damos nombre de ligamento periodontal. De nuevo, ¿qué hace que el diente se mantenga unido al hueso? El ligamento periodontal. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí o no? Sí. Va. Nuevamente tenemos dentina, arriba esmalte, abajo cemento, y que lo mantiene unido al hueso, el ligamento periodontal. Vean, por dentro hay arterias, hay venas, hay nervios. Está conectado con el trigémino, ¿no? Sí, de hecho estos nervios van a ir, si estás en el maxilar, los dientes de arriba con 5-2, porque es la división maxilar, los de abajo con 5-3, y todo es trigémino. Por eso duele un buen. Y por eso te anestesian las ramas del trigémino, te pueden inyectar desde adentro, pueden, si revisen de anatomía la mandíbula, el 5-3 entra por acá dentro de la mandíbula, entonces te abren la boca, te inyectan aquí al fondo y te paralizan toda la mandíbula para que ya no te duele. Y arriba te pueden inyectar en el foramen incisivo y te paralizan todo arriba. ¿El rafe? Adelante del rafe hay un agujerito. Ah, bien, sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿De dónde nacían los ameloblastos? Los ameloblastos del ectodermo y odontoblastos cresta neural. ¿Ectodermo? Ectodermo, ameloblastos. ¿Y qué forman? Esmalte. ¿Se entendió? Bueno, ya está ahí, nos importa el diente, ya, lo que sigue. Glándulas salivales. ¿Cuáles son las 3 glándulas mayores? La parótida, submandibular. Parótida, submandibular y Sublingual. sublingual. A ver, la unidad básica de una glándula se llama cialona, de las salivales, ¿no? Le vamos a estudiar, o sea, viene 3, básicamente le estudiamos 2 cosas. La parte que produce la secreción, como este saquito, si se ve esta esfera de color, ¿sí? A eso le llamamos acino o adenómero. Entonces, en una glándula, el acino o adenómero es la parte de una glándula que produce la sustancia, ¿se entiende? ¿Entendimos? Lo que secreta le decimos acino. Quiero que vean la fotomicrografía. Cuando vean esto, es un acino. ¿Sí queda claro? ¿Sí entendemos? Sí. Y es donde se produce la saliva. Vean qué epitelio sería. Ustedes viendo lo que epitelio sería. Cúbico simple. Lo más común es que sea el cúbico simple. Puede ser cilíndrico, lo más común cúbico simple. Ok. Ahora, ¿qué otra parte tiene una glándula? Tiene un acino y tiene conductos. ¿El acino qué hacía? Produce la secreción. ¿Y quién lo conduce? Pues el conductor. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces son las 2 partes básicas, ya lo podemos subdividir, pero lo básico de una glándula, su acino y su conducto. ¿Se entiende? Sí. Ahora ven esta imagen toda extraña de acá, son glándulas.
¿Qué son estas bolitas de acá? Son los acinos. Se contraen y mandan la secreción por conductos. ¿Va? ¿Sí? Ahora, esto, el color. Digo, este texto ahí arriba, me interesa la imagen de abajo, es lo importante. Tenemos dos formas básicas de una glándula. Cuando hablamos de glándulas, por su tipo de secreción. Ya lo vimos en el primer bloque, pero igual ni se acuerdan porque era epitelio. Si la glándula produce mucina, produce moco, vean aquí les puse, el moco se deslava, como que se elimina, entonces se ve clarito, se ve pálido, ¿sí se entiende? Entonces, cuando una glándula sea mucosa la van a ver más pálido, ¿queda claro? ¿Sí? Sí. Cuando una glándula es serosa, serosa es que produce proteínas. Las proteínas se pintan, son basófilas, se va a ver morado. ¿Entendimos? Entonces, cuando escuchen, es una glándula mucosa, se ve claro, se ve pálida, produce moco, mucina. Cuando es una glándula serosa, ¿qué produce? Proteínas, se ve oscura. ¿Entendimos? Pero hay glándulas que están pegadas, son glándulas mixtas. Ahora, lo importante aquí, quiero que presten atención. Así sería en el paciente vivo, o sea, en el cuerpo, se vería así como esta imagen, ¿queda claro? Pero nosotros al hacer una técnica histológica ordinaria, al preparar, la parte serosa se hincha, bueno, la parte mucosa, la que se eliminó, se hincha, se infla, y vean la última imagen, se hincha tanto que, ¿qué le pasó a la parte serosa? ¿Quedó en dónde? En la orilla, en la periferia. En la vida real, cuando ustedes ven una glándula mixta al microscopio, así es en la vida real, así es en el cuerpo, ¿se entiende? Pero al verla al microscopio se ve así. ¿Qué le pasó a la porción serosa? Se fue a la periferia. Entonces se dice que una glándula mixta presenta semilunas serosas. ¿Pero ese ¿Qué? el artefacto? El artefacto es cualquier cosa, o sea, un artefacto es algo que normalmente no está y que tú al prepararlo así lo ves. Por ejemplo, la grasa hace un artefacto, se ve blanco. Cuando tú lo ves al microscopio no está porque se eliminó. No quiere decir que no tenemos grasa, ¿no? Sí tenemos, pero al preparar la muestra se elimina, eso se llama artefacto. Pero de repente ven pelos o cosas raras ahí en la laminilla, eso es un artefacto, ¿no? Entonces un artefacto es algo que tú haces de forma artificial. Al preparar una glándula mixta se ve como la última imagen. Quiero que entendamos, ¿sí? ¿Secreta en cualquier tipo de proteína o alguna en específico? Es según la glándula. Por ejemplo, un ejemplo de glándula serosa, el páncreas. ¿Y el páncreas qué proteínas? Insulina, glucagón, entonces más bien depende. Estás hablando de una salival, no hay proteínas específicas, inmunoglobulinas, más bien depende de qué glándula estés mencionando. Ahora, a ver, este es otro dibujito. ¿Cómo se veía una glándula serosa? Oscura, ¿no? Morada. ¿Produce qué? Proteínas. ¿Y una mucosa? Se ve pálida, blanca, porque produce mucina. ¿Sí queda claro? Y una glándula mixta, adentro queda la porción mucosa y que queda afuera. La serosa se ven como cuernitos, ¿no? Croissants. Entonces se llaman semilunas serosas. ¿Sí se entendió? Sí. Aquí hay algunos ejemplos. Vean la primera imagen. Se ve pálido, no sé si alcanzan a ver aquí en medio, se ve pálido. Eso es mucoso. Hace una glándula mucosa. ¿Se entiende? Ven la glándula serosa, ¿cómo se ve? Más oscura, más pintada. Acá abajo vemos el conducto. ¿Sí queda claro? Y vean una mixta. Ahorita le vamos a dar aumento para que quede más claro. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Seguros? ¿Se ve oscura qué es? Sí, ¿se ve clara? Mucosa. Y si ya tiene las dos cosas mixtas, tiene semilunas, que son los cuernitos. Eso era el acino. ¿Qué otra parte tiene una glándula? Un acino y un conducto. Esta imagen, o sea, hay mucho texto aburrido arriba, esta imagen nos resume, es la que pone el Ross, las características. Nos dice que el conducto, o sea, vean la primera imagen. ¿Cómo se llama esta cosa gris donde se produce todo? Acino o adenómero. ¿Ok? ¿Y todo lo demás? Conducto. Nos dice el libro, mucho texto muy aburrido, que el conducto lo dividimos en tres. Intercalar, que el conducto intercalar estaría básicamente aquí donde comienza, aquí pegado, es parte del acino. Y ven el epitelio cúbico simple. Siguiente, ¿conducto qué? Antes, estriado, ¿sí? Es cuando ya nos estamos alejando cada vez más. No sé si ven ahí las estrías chiquititas, ahí como que está doblado, ¿sí? Ya está convirtiéndose de cúbico simple a cilíndrico simple, se está haciendo cada vez más alto. ¿Queda claro? Y el último se llama excretor. Esa es la última parte la que va a mandar toda la secreción. Y vean que puede ser de varios epitelios. Puede ser estratificado o pseudoestratificado. Entonces, de nuevo, ¿cómo se llamaba esto? Acino o adenómero. Y luego todo lo demás, conducto. Primero es el intercalar, que era cúbico simple.
luego se vuelve más alto, estriado. ¿De qué depende que sea cúbico simple, sea cúbico simple o...? Es que cada vez está creciendo más porque va a estar juntando. O sea, más bien como al inicio es muy chiquita la estructura, es cúbico simple. Cuando empieza a juntarse con otros conductos, empieza a crecer y a crecer y a crecer, se empieza a volver cilíndrico. Es porque están juntando varios, ¿no? Por eso va aumentando el tamaño. ¿Ok? ¿Sí, más o menos? Sí, Acá nos pone el esquema otra vez, vean lo que nos pone el acino, que es donde se produce. ¿Cuál era el primer conducto? Intercalado. Luego, estriado y luego. Y nos pone las tres glándulas que ya dijimos: parótida, submandibular, sublingual. ¿Se entiende? Y nos dice las proporciones. Vean que más o menos la parótida tiene de lo mismo, o sea, más o menos está igual. ¿Se entiende? Y es principalmente, si se pinta mucho, mucosa, perdón, serosa. No, serosa. Serosa. Ahora, la siguiente glándula, ¿cuál es? Mixta. ¿Pero qué es? Submandibular. Submandibular y es mixta. ¿Pero qué es más? Vean cómo está pintadito. Serosa. Te lo vamos a poner. Quiero que entiendan la imagen. Ahorita les pongo la información. ¿Se va entendiendo? Sí. La primera, la esferita está bien pintada. ¿Qué es? Serosa. Entonces esto me dice que la parótida es serosa. Ahorita les pongo la información. Submandibular es mixta, ¿pero qué es más? Serosa. ¿Qué conducto tiene más desarrollado? El excretor. ¿Cuál menos? El intercalado. ¿Se entiende? Tercera imagen, sublingual, que tiene más mixta, ¿de qué tipo? Es mixta de predominio mucoso. ¿Se va entendiendo? ¿Qué tiene menos? ¿De qué conducto? Menos estriado. ¿Cuál tiene más? Excretor. ¿Sí, más o menos? ¿Se entendió? Sí. Esa imagen, revisen la del Ross, les va a ayudar mucho para repasar. Entonces, ¿qué era la parótida? Serosa. ¿Cómo se ve? Vean. Miren, la vez que luego para imágenes es difícil distinguir. Para mí, fines de pregrado, que sepan la teoría. Si yo les digo glándula serosa de las salivales, ¿cuál es la única serosa? La parótida. ¿Se entiende? Y esto es importante. ¿Dónde está la parótida? Acá a los lados, ¿no? En la fosa infratemporal, bueno, en la región temporal. ¿Y qué hay aquí? Mucha grasa. Por eso también están las bolsas de quién. ¿Cómo se llama la cirugía cuando quitan la grasa? Bichectomía es las bolsas de Bichat. Entonces aquí hay mucha grasa. ¿Cómo van a saber que es una parótida? Va a tener, es una glándula serosa y tiene mucho tejido adiposo. Vean la imagen, no sé si ven esas bolitas blancas. ¿Qué era lo blanco en histología? Grasa. Así, resumido. Les dicen glándula serosa con grasa, parótida. ¿Entendió? ¿Cómo se ve la parotiditis? No entiende que nos vaya. Tendrías que ver, depende de la causa. Porque la parotiditis que se inflama normalmente es por virus. ¿Cuáles células atacan a los virus? Los linfocitos. Verías muchos puntitos, muchos folículos y linfocitos ahí adentro. Eso es inflamación. Submandibular. Me voy a regresar, te regreso esta imagen, espérenme. Este esquemita. ¿Qué era la submandibular? Mixta de predominio seroso. Se ve más pintada. Ahora, ¿sí ven esta cosa ahí como oscura? Que está pintada, ¿sí? Esto de acá, ¿se entiende? ¿Cómo se veía una glándula mixta? Tenía algo que se llamaba semilunas. Vean esta imagen, ese es como el cuernito que va dentro de la porción mucosa, el que va afuera, serosa. Y se ve, no sé si yo les pregunto, ¿qué se ve más pintado o despintado? ¿Qué hay más? Pintado en todo. Todo esto es de la orilla está más oscuro. Pues la submandibular es mixta de predominio seroso. Acá se pidió una tinción especial, ¿no? Para las proteínas y ve cómo se pintó pues todo lo que es seroso. Y lo que es mucoso se ve pálido. ¿Sí se entiende? ¿Más o menos? Sí. ¿Cuál me falta? La sublingual. Me regreso a la imagen. ¿Qué era la sublingual? Mixta de predominio. ¿Cómo tendría que verse? Pálido, ¿no? Clarita. ¿Qué es la mucina? ¿Qué es el moco? ¿Qué les había dicho que tiene? Carbohidratos. Pregunta. Exacto. Si esto fuera una tinción normal, ¿cómo se debería ver? Pálida, clarita. ¿Por qué se ve pintada? Porque se pintó con paz. ¿Y qué pinta el paz? Azúcares. Si fuera con HY, ¿cómo se vería? Todo pálido, porque es sobre todo mucosa. ¿Se entiende? Sí. ¿Dudas de las tres glándulas? ¿No? Y bueno, esta última diapositiva, la saliva, ¿no? Vean la saliva que producimos normalmente al día, casi 1,5 litros, ¿no? Al día. Los minerales, esto es bien interesante. En la saliva tenemos calcio y fosfato. La misma saliva cae sobre los dientes. ¿De qué están cubiertos los dientes? De esmalte. Si no tuviéramos saliva, el diente no tendría protección y se infectaría muy rápido por caries.
O sea, la misma saliva con el calcio y el fosfato mineraliza, estimula los dientes para que estén protegidos. ¿Queda claro? ¿Sí? Y la inmunoglobulina que está en todas las secreciones, la tipo A, va a estar en la saliva. Vean, también tenemos ahí potasio, bicarbonato, sodio. Esto de acá es lo interesante, que es la lisocima. Es un antibacteriano. ¿Para qué? Pues para infectarnos. La amilasa. Cuando algo acaba en asa, es que rompe. Por ejemplo, una proteasa que rompe. Proteínas. Una sacaridasa. Sacáridos. La amilasa rompe almidón, rompe carbohidratos. ¿Dónde más tenemos amilasa? En el páncreas. Para diferenciarlo, esta es la alfa amilasa. Ahora te le puedes decir beta o amilasa pancreática. Salvo. Vean el otro nombre. ¿Qué dice ahí? Tialina. La tialina, salud, es sinónimo de amilasa salival. ¿Sí se entiende? ¿Entendimos? Sí. ¿Dudas? Ya, terminamos digestivo 1. Ahora viene el chido. Digestivo 2. ¿Listos? Doc, ¿le puede regresar a la submandibular? Sí. Lo que queda de la clase, vamos a hacer un esquema. Nos va a llevar con una diapositiva. Esta presentación tiene 140 diapositivas. Y falta digestivo 3, ahí no lo tengo. Ese esquema, y lo vamos a hacer en el pizarrón. O sea, así no, pues, no tan de libro. Vamos a poner, el tema es capas del tubo digestivo. Quiero que se lo aprendan muy bien. Si se aprenden las capas de todo el tubo, ya nada más vamos a ir mencionando qué cambia en cada órgano. Pero si nos aprendemos todo el sistema ya es más sencillo. Entonces vamos a hacer el esquema. Lo que lo hagan es importante. Van a hacer un círculo grandotote y vamos a ver todas las capas. Acá. ¿Sí? De los lados. A ver, si yo rebano el tubo digestivo, aquí me están desplegando todas las capas. La primera capa, entonces vamos, siempre cuando vemos un tejido, ¿dónde empezamos? En la luz. ¿Se entiende hasta ahí? En la luz, ¿qué está siempre frente a la luz? Un epitelio. Voy a ponerlo aquí. Quiero que anoten, por ahí van haciendo sus anotaciones. El epitelio puede ser de dos tipos en general, o cilíndrico simple o plano estratificado. Casi siempre es cilíndrico simple. Otra vez, frente a la luz tenemos un epitelio. ¿Sí? Y generalmente, ¿qué epitelio es? Cilíndrico simple. Y a veces plano estratificado. Pero casi siempre es cilíndrico simple. ¿Ya está? ¿Sí? Todo epitelio, ¿en dónde descansa? Membrana basal, pero en el tubo digestivo le vamos a decir lámina propia. La lámina propia es la membrana basal. Así se le llama, lámina propia. ¿Se va entendiendo hasta ahí? En todos se llaman la propia. En el tubo digestivo, sí. Y también en la vía respiratoria. Sí. En lugar de membrana basal le decimos lámina propia. ¿Se entendió? Sí. Aquí también va a tener músculo, músculo liso. Le vamos a dar nombre. Tiene una capita de músculo. Entonces, tres cosas: epitelio, lámina propia y músculo. Ese músculo, esta capa, recibe el nombre de muscular de la mucosa. Capa muscular de la mucosa. Voy a ir enlistando acá las capas. Entonces, primero, frente a la luz, ¿qué teníamos? Un epitelio. En lugar de membrana basal, ¿cómo le decimos? Lámina propia. ¿Y luego qué falta? Muscular de la mucosa. ¿Cumple la misma función en la propia que la basal? Sí, de hecho es lo mismo, nada más que se describió en diferentes momentos históricos y se le nombra así. Pero es lo mismo. ¿Vamos bien hasta ahí? A estos tres, epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa, pues se le llama mucosa. Entonces, capa 1 del tubo digestivo, mucosa. Tenemos una capa. Son 4. Aquí está, vean. ¿La mucosa de qué está hecha? De un epitelio. Su lámina
propia y submuscular de la mucosa. ¿Dónde está? ¿Está arriba de la lámina propia? ¿Qué? En la capa muscular. Está hacia afuera, o sea, está la luz y a lo más interno es el epitelio. Ajá. Luego la lámina propia y más externo muscular, estamos hacia afuera. Ok, ¿Sí? ok. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Esa fue la capa 1 del tubo digestivo. Si hay una mucosa, ¿qué habrá? Una sub, Cero. antes de submucosa. Entonces, capa 1, mucosa. Capa 2, submucosa. La submucosa es tejido conectivo. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Todo esto es la submucosa. Acuérdense, un epitelio no tenía vasos sanguíneos. El tejido conectivo sí tiene. ¿Qué vamos a encontrar en la submucosa? Vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hacemos bien? También vamos a encontrar, ¿cómo le llamábamos al cúmulo de linfocitos? Que tenían así una forma de bolita. Folículo. Folículos linfoides. También vamos a encontrar folículos. ¿Cómo se le llaman a los folículos en el tubo digestivo? Está abreviado con G. GALT. Vamos a encontrar ahí muchos folículos. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Qué había dicho que tenían las Eso. Vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares y folículos linfoides que le decíamos GALT. Ahí llevamos 2 capas. vasos sanguíneos, arterias? Capilares, o sea, los vasos sanguíneos son arterias, venas, capilares y folículos linfoides. También vamos a encontrar. Capa 3, muscular externa. Se divide en 2. Entonces la siguiente capa es la muscular externa. Se divide en una capa circular y una capa longitudinal. Circular y la otra longitudinal. Entonces, de mi muscular externa, ¿cuál era la capa interna? La capa circular. Entonces, la circular es interna y la longitudinal, ¿qué es? Externa. Son 2 capas de músculo liso. Por eso no confundan muscular externa con muscular de la mucosa. ¿Dónde está la muscular de la mucosa? Pues en la mucosa. Y la muscular externa es otra capa aparte. ¿Sí se entiende? Sí. Eso es un Entonces, exacto, es uno. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Puedes repetir? Sí. Que no confundan muscular externa, que es una capa, la que está hasta afuera, Ajá. con muscular de la mucosa, que este es de la mucosa, ¿no? La muscular de la mucosa es una capa hasta adentro y hasta afuera está la muscular externa. ¿Sí? Capa 4. Serosa o adventicia. Cambia según el órgano. Conceptos que ya vimos hace mucho. ¿Qué era una adventicia? Lo que es un vaso solo es tejido conectivo, nada más. ¿Sí? Que es una serosa. Tejido conectivo más mesotelio. Tejido conectivo más mesotelio. ¿Y qué es un mesotelio? Tenía lubricante. Un epitelio Plano plano simple. simple que secreta líquido Lubricante. lubricante. De nuevo, adventicia, Tejido conectivo. tejido conectivo y ya. ¿Ya está? Serosa, tejido conectivo más mesotelio. Y el mesotelio es el epitelio plano simple que secreta líquido lubricante. 3 serosas en el cuerpo. ¿Quién envuelve el pulmón? Pleura. Pleura, al corazón. Pericardio. Pericardio. Y a las vísceras abdominales, peritoneo. Líquido lubricante. Entonces, las 3 serosas del cuerpo: pericardio, pleura y peritoneo. Estoy hablando de vísceras abdominales, ¿cuál me importa ahorita? Peritoneo. ¿Ya notaron?
Ahora, importante, ahí mismo agreguen, la adventicia se localiza en sitios de baja fricción. La adventicia. Entonces la serosa, ¿dónde va a estar? En sitios de alta fricción. Quiero que entendamos eso. A ver, de la faringe hay un tubo que baja el alimento, ¿cómo se llama? Esófago. Ese no se mueve, o sea, está entre los pulmones. No quiero que ande ahí chocando. Si no se mueve, no hay fricción. ¿Qué le pongo? ¿Serosa o adventicia? Adventicia. El esófago torácico tiene adventicia. Pero luego el esófago, ¿dónde llega? Al abdomen. Ahí está el estómago. Y ahí que hay muchas vísceras que se están moviendo. Hay mucha fricción. El esófago abdominal, ¿qué tendrá? Cerosas. Serosa. ¿Qué tendrán las vísceras abdominales? Serosas. ¿Sí entendemos? Entonces, si yo no quiero que se mueva, le pongo una adventicia. Si todo el tiempo va a estar chocando con la tripa, le pongo una serosa. Oye, el corazón es una serosa, ¿no? El pericardio. El pericardio, no el corazón. El pericardio. Igual que la pleura. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces la primera como parte del esófago es serosa. La porción torácica es adventicia, porque no tiene fricción. Y la porción abdominal es serosa. ¿Hasta ahí se entendió la estructura general? Sí. Ahora, dos cosas más. Las neuronas del tubo digestivo. ¿Qué hace siempre el tubo digestivo? Peristalsis se está moviendo. Entonces tiene redes de neuronas. Las redes se llaman plexos. Entonces tenemos dos redes neuronales, dos plexos. El plexo submucoso y el plexo mientérico. Son neuronas. ¿Se entiende? ¿Sería la capa de No, esa ahorita les digo. Están entre las 4 capas que les dije. Van a estar ahí. Ahorita les digo dónde están. El plexo submucoso se llama plexo de Meissner, que es su epónimo. Y el plexo mientérico es el plexo de Auerbach. Es Meissner y Auerbach. Decía mi profe de embrión, ¿no? A ver, el plexo submucoso, que lo va a decir. Tiene 2 F's, como Meissner, ¿no? Para que se acordaran. Y el mientérico es el de Auerbach, ese pues no tiene, no te crees. Ahora, ¿dónde estará el plexo submucoso? Pues en la submucosa, ¿no? Entonces, en la submucosa hay neuronas, ahí está el plexo. ¿De quién? De Meissner. ¿Se entiende? Sí. El plexo mientérico con MD muscular está entre las 2 capas. ¿Cuáles eran mis 2 capas de la muscular externa? Circular y longitudinal. Ahí tengo el plexo en medio, el de Auerbach. Otra vez, el plexo submucosa pues está en la submucosa, pues el de Meissner. El plexo mientérico en la capa muscular externa, entre las 2. ¿Se entendió? Sí. Apréndanse, repasen para el viernes mucho, o sea, que de memoria ese esquema. Porque si hacemos eso va a ser mucho más rápido ver el tubo digestivo. Vean el esquema acá. A ver, de nuevo. Frente a la luz tenemos la mucosa. La mucosa se conformaba de epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Luego que sigue la submucosa, que es tejido conectivo. Tiene nódulos linfáticos, arterias, venas. Luego sigue la capa muscular, que tiene adentro una circular y afuera una longitudinal. Y finalmente, depende de dónde estemos, una serosa o una adventicia. ¿Entendimos? ¿Dudas hasta ahí? Vamos, al menos este cachito de clase, tenemos 5 minutos, a hablar de esófago. Vamos a acabar el tema, pero vamos a hablar de esófago. Ayer publiqué así en Insta unas imágenes de esto de un estudiante, la Valeria Carpio, que es de otra escuela. Doctor, confundí lengua yo con esófago. Sí, Yo no la confundí. les digo, no la confunden, chinga, ya iban. Bueno, a ver, es un tubo el esófago. Ya en anatomía van a ver todas sus partes. Ven que la porción abdominal es un cachito, mide máximo 2 centímetros. Ahora vean, apréndanse el esquema de allá, ¿sí? Ya nada más vamos a especificar de cada órgano. El esófago, el estómago, el intestino tienen las mismas capas. ¿Queda claro? Sí. De aquí solo explicamos. A ver, en la mucosa del esófago, ¿cuál es su epitelio? Vean, plano estratificado, no queratinizado. Repasemos. A ver, ¿cuál es el epitelio de la mucosa masticatoria, paladar, duro y encías? El plano estratificado que era realizado. Va. Luego, el de la mucosa del revestimiento, mejillas, paladar blando. Plano estratificado No queratinizado. Lengua, queratinizado. De ahí la faringe, ya lo vamos a ver en el respiratorio, pero es lo mismo, plano estratificado y ahí va a ser no queratinizado. Ya lo vamos a ver después. Esófago, ya lo tenemos. Plano estratificado,
no queratinizado. ¿Se entiende? En la mucosa tiene sus glándulas, ¿ok? Y secreta el moco de pH neutro. ¿Por qué? Porque tiene que neutralizar el pH del estómago. Lo más importante es esto de acá. Uno, el epitelio. Quiero que vean este epitelio de acá. ¿Sí lo ven? Sí. Así se ve un epitelio plano estratificado. Son muchas capitas. No confundir con quién. Lengua. Lengua. No hay tanto músculo como en la lengua y no se ven las papilas. Ahora, acá abajo tenemos la siguiente, que eso sí es la lámina propia. ¿Se acuerdan cuáles eran las tres capas de la mucosa? Epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. ¿Vamos bien hasta ahí? Esto de abajo es lo que me ayuda al diagnóstico. En la submucosa podemos encontrar glándulas. Vean las glándulas, ¿son cerosas o son mucosas? ¿Qué opinan? Cerosas, ¿sí? Están súper pintadas. Y no son la glándula, su conducto. ¿Cómo se llamaba la porción que secretaba? De una glándula, acino. Se parece un acino y un conducto. Si ustedes ven el conducto ya tienen su diagnóstico. Básicamente esto es esófago. Entonces de nuevo, ¿cuál es el epitelio del esófago? Plano estratificado, no queratinizado. ¿Y qué me orienta a saber que estoy viendo esófago? Las glándulas, y si no las veo, veo su conducto. ¿Sí entendimos? Entonces vean, la muscular externa. ¿Cómo se llamaban las dos capas de la muscular externa? Circular interna y y longitudinal. longitudinal. La parte de arriba del esófago yo histológicamente, funcionalmente lo divido en tercios. El tercio de arriba del esófago sí lo controlamos. ¿No se les ha pasado que va por ahí el totopo? No, ahí van los chilaquiles. Sienten que se atoran aquí, todavía quieren regresarlo. No, no quiero tragar porque se están asfixiando. O solo a mí me ha pasado. Bueno, eso es porque ustedes pueden controlar un cachito de su esófago. ¿Por qué? Porque la parte de arriba es músculo esquelético, es voluntario. La parte de abajo, esa no la controlan, ese es músculo liso. ¿Se entiende? Y en medio es una mezcla. ¿Se entendió? También les dije, en el tórax yo no quiero que se mueva, no hay fricción, que le pongo una adventicia. Pero en el abdomen hay mucha tripa, le pongo una cerosa. Vamos a ver la imagen para entenderlo. 2 minutitos. Fotomicrografía de campo. Claro, ¿con tinción de qué? HY. ¿Cómo es el corte? Este de aquí. Transversal. Siempre desde donde empiezo, desde la luz. Y voy a encontrar la mucosa, este es el epitelio, ¿sí? ¿Qué es este aumento? No veo bien el epitelio ni la lámina propia, ¿no? Todo eso es mucosa. ¿Qué sigue de la mucosa? Submucosa. Y vean, acá abajo, a ver si, bueno, ya lo verán en el rosa y en detalle, están las glándulas. ¿Qué es todo esto de acá? Músculo. ¿Y cuáles serán las dos capas? Circular y longitudinal. Quiero que observen, se alcanza a distinguir la diferencia. Esta es la capa circular, y acá está la capa longitudinal, ¿sí entendemos? Y hasta afuera, pues ya nos acercaremos. Si es tórax, es una adventicia. Y si es abdomen, cerosa. ¿Se entendió? Acá vemos con ya 2 imágenes para distinguir. Siempre, fotomicrografía de campo claro, tinción de tricrómico de Masón. Muy bien. Vean, allá arriba estaría la luz. Entonces en la letra A, el epitelio. ¿Qué epitelio ven ahí? Plano estratificado. Ahí no vemos papilas, ¿no? No es lengua. Plano estratificado, no queratinizado. ¿Qué es la B? La submucosa. No. ¿La lámina? Lámina propia. ¿Sí? Epitelio. Lámina propia, que es la C. La capa de No. Muscular. Muscular de la mucosa. ¿Se entiende? De aquí para acá sería la submucosa. ¿Sí se entiende? Todo esto es mucosa. Epitelio, lámina propia, muscular de la mucosa. Esta es mucosa. ¿Entendimos todos? Sí. ¿Qué sería ahora sí? Submucosa. Y hay que ver un montón de glándulas con su conducto. Entonces, diagnóstico, corte de esófago. Entonces siempre están en la submucosa. Las que más prominentes en la submucosa. ¿Sí? Y ya las últimas imágenes. La primera también, ¿qué tensión es? De Masón. La segunda, HY. Ay, bueno, X. No, sí lo voy a tener. No tan X, siento que lo vean. Hasta allá arriba, ¿qué tenemos? El epitelio. Y es plano, estratificado, no queratinizado. Lo azulito que está luego, Lámina propia. la lámina propia. Y hay vasos también porque es tejido conectivo. Luego, Muscular. muscular de la mucosa. Esto es entonces mucosa. Desde aquí para acá, mucosa. ¿Y todo estos qué son? Glándulas, ¿sí? Ahí no se alcanza a distinguir el conducto, su mucosa. ¿Entendimos? Y acá esta ya la habíamos visto en linfoide. Empieza la luz. Epitelio plano estratificado. Vayan aprendiendo cómo se distingue un epitelio plano estratificado. Esto es el epitelio. Luego tiene su lámina propia y su muscular de la mucosa. O sea, de aquí para acá es su mucosa. Y vean, glándulas con su conducto. ¿Y esto qué será?
muscular externa. ¿Se acuerdan que había circular y longitudinal? Ahora, esto de aquí, que puede estar en la submucosa o en la lámina propia, que es Folículo. folículo linfoide, es el GALT. ¿Sí entendimos? ¿Ya aprendimos esófago? 4 minutos. Den un minuto más. Quiero que vean algo rápido. Eso es una esófago y estómago, cortaron y abrieron. Aquí termina el esófago. ¿Quién comienza? El estómago. Venga, hasta cambia de colorcito. Ya la siguiente clase el viernes, quiero que lo lean para que avancemos. Esto tiene un nombre, se le llama línea Z, donde cambian de un epitelio a otro, es una transición de epitelios. Vamos a ver cómo cambiamos de epitelio esofágico a epitelio gástrico. ¿Va? Léanlo, por favor. Y bueno, nada más vean, cuando no se atienden la gastritis, es un cáncer de esófago, una esofagiectomía. Así se ve el estómago ya cuando lo quitan de cáncer. ¿Es ese estómago? Abajo, allá está el estómago, hacia acá el esófago. Está a la mitad. Bueno, y es todo. Esto es para que lo vayan estudiando. Ahí lo pasa rápido. Esto, vean, esta es la peristalsis, así se va a transmitir los estímulos. Pero bueno,